en este punto del proceso de realización del Congreso Mundial de la Carne, que es un proceso muy largo que se ha iniciado hace años ya, pero esta etapa formal de lanzamiento en el país es una necesidad y este es lo que estamos presentándoles hoy. En primer lugar, para los que no están directamente vinculados al mundo de la carne, lo que nos parece importante es comentar qué es IMS, que significa International Meat Secretariat, o traducido al castellano, Oficina Permanente Internacional de la Carne, OPIC. La OPIC o IMS es una organización internacional sin fines de lucro. Es una organización que está integrada por instituciones gremiales que representan a la industria cárnica, instituciones gremiales que representan a los productores, instituciones que representan a las cadenas de distribución. Hay integrantes del sector de alimentos relacionados con la carne, organismos de constitución análoga a la del Instituto Nacional de Carnes, en cuanto a que son instituciones que representan a diversos sectores en forma integrada. Y en su conjunto, todas estas instituciones, por los países de los cuales provienen y por los sectores productivos que representan, constituyen aproximadamente el 75% de la producción de las distintas carnes a nivel mundial. Esta organización IMS, por lo tanto, es un foro donde los referentes privados, en su enorme mayoría, tratan los temas relevantes a lo que es la producción y comercialización y consumo de carne a nivel mundial. El Congreso es organizado por IMS y en este caso, al realizarse en Uruguay, INAC, como una de las instituciones uruguayas que está representada en IMS, es la que tiene la responsabilidad de la parte operativa del Congreso, que es la que más adelante va a explicar en más detalle el ingeniero Fernando Gil. De más está decir que lo que significa, en primer lugar, para el Instituto Nacional de Carnes, ser el responsable de desarrollar este proceso y llegar a un feliz y exitoso término con la realización del Congreso y todas sus instancias asociadas en el mes de noviembre. Para nosotros es un enorme desafío. Y por otro lado, lo que significa para el país. Todos tenemos muy claro lo que representa el sector de las carnes en el Uruguay, por lo tanto, que nuestro país haya sido distinguido para realizar este congreso que se realiza cada 2 años de carácter mundial es sumamente relevante. El Congreso Mundial de la Carne Uruguay participó por primera vez con una ponencia en el año 2008, en esa oportunidad se realizó en Sudáfrica, y en esa oportunidad el Instituto Nacional de Carnes, por la vía del presidente que en ese momento estaba en el instituto, realizó una presentación sobre la trazabilidad en el Uruguay, que tuvo su repercusión muy relevante. Posteriormente, en el año 2010, se realizó en Buenos Aires, Argentina, y coincidiendo con la oportunidad de que se realizó el Congreso en Argentina, se aprovechó para realizar un taller de economía en Montevideo, o sea, la proximidad y la posibilidad de tener a los referentes mundiales de la carne en Buenos Aires permitió que Uruguay hiciera esta propuesta que fue aceptada para realizar este taller en el año 2010 en Montevideo. En oportunidad de este taller estuvo presente en el cierre del taller el presidente Mujica y
provocó un impacto muy interesante a nivel de los participantes extranjeros, ver el apoyo institucional y nacional que le daba la figura del presidente de la República en el cierre de un evento de este tipo. Esto coincidió con que justamente en el año 2010 se postulara en la oportunidad del Congreso de Buenos Aires la idea de que Uruguay fuera sede del Congreso en el año 2016, cosa que estamos lanzando formalmente hoy acá. Posterior al Congreso del 2010, el siguiente se realizó en Francia en el año 2012 y en esa oportunidad participaron como asistentes al Congreso el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay en ese momento, que era el ingeniero Aguerre, y el ministro de Industria y Energía, el ingeniero Kremerman, apoyando la postura de Uruguay de ser sede del Congreso en 2016. Nuevamente llamó la atención y fue fundamental para la aprobación por unanimidad para esta sede en el 2016 la presencia de los dos ministros de esa relevancia, dando el apoyo a la propuesta uruguaya. Bueno, posteriormente el siguiente congreso fue en el 2014 en China, hasta que llegamos a la instancia actual del Congreso 2016. Ese proceso pasa a la parte operativa a fines del año 2014, cuando se constituye varias comisiones de trabajo a nivel del Instituto Nacional de Carnes para atacar los distintos aspectos que requiere la organización de un congreso de esta envergadura, temas financieros, temas logísticos, temas programáticos, etc. Este equipo de 5 comisiones es coordinado por el ingeniero Gil, y hasta que se involucra definitivamente a las empresas especializadas en organizar estos eventos, esto ha requerido un trabajo muy intenso de un equipo de entre 15 y 20 personas, según las temáticas que han debido tratarse a nivel del instituto, para no descuidar ninguno de los detalles. Es muy importante el hecho de las discusiones que se van a dar en el Congreso. El detalle de los temas y su contenido lo va a dar el ingeniero Gil, pero son instancias relevantes para que todos los actores planteen las distintas problemáticas que permanentemente rodean al mundo de la carne, y sabemos, porque lo vivimos a diario en la prensa y en las noticias que nos llegan en revistas especializadas, en revistas de comentarios, en notas periodísticas, que la carne es un tema que genera distintas visiones y muchas veces temas polémicos relacionados con la salud, con el medio ambiente, con las políticas públicas, etc. O sea que es una instancia más que relevante para que todos los actores analicen esta problemática en función, lógicamente, de impulsar la producción de carne a nivel mundial y el consumo saludable de este producto. Bueno, de mi parte nada más. Alguien decía que es la carne para el Uruguay. Cada vez que tengo que hablar de presentar al país en el mundo, lo presento como de dos formas. Como el país que en el proceso de colonización de América estaba en una región donde no había valor, porque no había oro, no había plata, no había diamantes, no había madera, ni había ninguna otra cosa que pudiera ser valor. En el léxico de la época se llamaba las tierras sin ningún provecho y se asignaban mediante resoluciones reales, teniendo o alcanzando grandes extensiones de tierra que prácticamente eran despobladas. En el año 1611 se introducen, hace 405 años, se introducen las primeras
72 o 78 vacas y 4 o 6 toros, no me acuerdo bien. Es la primera introducción que hizo Hernandarias. Y pasaron muchos años y en realidad este país era un país de poblado, 1611. En 1680, Manuel de Lobo, un militar portugués, funda Colonia y lo funda por el valor estratégico que tenía en el acceso a la hidrovía del Uruguay y del Paraná. Nunca fue la expansión lusitana, o nunca tuvo la expansión lusitana el propósito de la riqueza. Unos años después, 1726, se funda Montevideo, y se funda en función de la posición estratégica y las características naturales que el puerto de Montevideo tenía, y seguía sin advertirse a la tierra y a la ganadería de Uruguay como una potencial riqueza. Más o menos por esa época empiezan a desarrollarse casi industrialmente las vaquerías que tenían como propósito el cuero, y es ahí donde la codicia sobre el territorio no estaba asociada a la calidad de su tierra o a la calidad de sus pastos, sino que estaba asociado a la posibilidad de cazar vacunos y aprovechar exclusivamente el cuero. Fue la época del cuero. Algunos años después se empezó a desarrollar la industria del cebo, y en mediados de 1800 empezamos a tener la industria del charque, que tenía como destino básicamente las poblaciones esclavas del centro y del nordeste de Brasil, y posteriormente la población que daba fuerza de trabajo en el Caribe, teniendo como ingreso principal el puerto de La Habana. ¿Por qué hago esta historia? Porque cada vez que tengo que hablar del Uruguay en el mundo, lo tengo que presentar como el país de 3 millones de habitantes y 12 millones de vacas, pero que esas 12 millones de vacas de hoy nos permiten haber generado una cadena productiva agroindustrial de altísimo valor agregado que se diferencia en el mundo por sus distintos atributos, que arrancan con la genética, que siguen con la producción básicamente sobre pastizales naturales, a los cuales se le agrega condiciones de sanidad, inocuidad, trazabilidad, bienestar animal, certificación, etcétera, 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 que nos permite hoy presentarnos en el mundo como un país que tiene algunos elementos de competitividad que son mucho más profundos que las ventajas comparativas naturales que encontró Hernandarias cuando largó las vaquillonas, que eran simplemente agua y pasturas de buena calidad. Entonces, no quedarnos en ventajas comparativas y por lo tanto edificar consistentes ventajas competitivas tiene que ver con la historia del desarrollo de la ganadería en el Uruguay. Y por eso, y yo aprovecho que haya tanta prensa, porque cada vez que puedo lo digo, por eso esto no es una actividad primaria, ni es una actividad extractiva, ni es una actividad de bajo valor agregado, no. Es una actividad que nos permite vender el cuero para hacer el tapizado del Audi, pero vender una buena parte de lo que está abajo del cuero a un precio al kilo que es más caro que el kilo de Audi. O no quiero hacer publicidad, podía hablar de otras marcas, pero digo, la cuenta la hice para el Audi. Y si eso no es valor agregado, ¿el valor agregado dónde está? Eso tiene que ver con el posicionamiento estratégico que el Uruguay tiene en la carne, pero que tiene que tener en muchísimas de las actividades productivas que tiene, que es identificarse o diferenciarse en el mundo como un proveedor confiable en términos de calidad, inocuidad y certificación, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo, lo que nos lleva al desarrollo del concepto de la sostenibilidad. El mundo de los 9.000 millones de habitantes tiene desafíos enormes, pero dentro de los 9.000 millones de habitantes, aquellos a los que nosotros aspiramos a abastecer tienen requerimientos aún más exigentes.
Es por eso que los temas vinculados con la genética, los temas vinculados con los sistemas de producción, con la preservación de los recursos naturales, con la preservación de la calidad del agua, con la conservación de un 65% de nuestro territorio bajo pastizales naturales, porque cada vez que hablamos de la riqueza en biodiversidad, pensamos en el bosque nativo, que es el 5% del territorio, pensamos en los palmares, que son muy bonitos, pero que son el 0,4% del territorio, y nunca hablamos de que tenemos una comunidad de gramíneas y de leguminosas de más de 450 especies en equilibrio desde hace muchísimos, yo diría, siglos, con obviamente un equilibrio dinámico, porque antes no estaba el animal y ahora estaba el animal, antes tenía una presión de pastoreo distinta a la que tiene hoy, pero esos atributos de producir sobre esos pastizales y de la forma que producimos son la primera tarjeta de presentación del Uruguay. Algo que el INAC en algún momento lo planteó como una vaca por cancha de fútbol, cosa que es bastante llamativa para quien vive en ciudades o países con densidades demográficas muy altas y en realidad lo que conoce de la carne es lo que ve en la góndola del supermercado. El segundo elemento central tiene que ver con la genética. Es decir, Uruguay lleva más de 100 años de mejoramiento genético. Y por eso no es casualidad que en este mismo año que se realiza el Congreso Mundial de la Carne, que estamos haciendo el lanzamiento hoy, también se realiza el Congreso Mundial de la raza Hereford, que es la raza con mayor población en número en el Uruguay. Los temas, en el día de ayer hicimos el lanzamiento de la conferencia latinoamericana de la fiebre aftosa que se realiza la semana que viene en Punta del Este. Y de alguna manera no es casualidad que el Uruguay esté presente en todos estos congresos que son obviamente rotativos, pero que en Uruguay tienen una importancia fundamental. Y tienen una importancia fundamental, mucho más fundamental que la que mucha gente cree. Porque parece que cuando hablamos de la ganadería estamos hablando del resultado del frigorífico o del resultado del estanciero. Y cuando hablamos de la ganadería estamos hablando de una cadena de producción, servicios, logística, informática, yo diría de agrointeligencia, que lleva implícito un porcentaje bastante importante del empleo directo e indirecto de este país y también lleva puesto o tiene la responsabilidad de mantener una cantidad importante de lo que es el trabajo indirecto. Estos congresos sirven, y permítaseme decir, para que nos valoremos también mirándonos hacia adentro. Nosotros somos hipercríticos. Somos el único país del mundo que tiene la trazabilidad de manera universal desarrollada como un bien público, de forma de evitar diferencias en dos mercados, porque la trazabilidad hasta ahora fue un soporte para la política sanitaria. Es un potencial soporte para las políticas de inocuidad y también hoy es un instrumento de mejoramiento genético. El Uruguay tiene hoy, también permítanme reiterar, acá hay periodismo agropecuario que está aburrido de escuchar esto tal vez, pero hay periodismo no agropecuario. El Uruguay hoy tiene una plataforma de investigación en genómica animal, en un acuerdo multiinstitucional donde participa el INAC, el INIA, la Sociedad de Creadores de Hereford, el Ministerio de Ganadería, el Clemente Estable, etcétera, etcétera, que está buscando el desarrollo genómico en dos conceptos fundamentales: eficiencia de conversión, porque una parte de este negocio es cuánto pasto tiene que comer una vaca o cuánto grano tiene que comer una vaca en el caso de que esté terminándose a grano para transformar 1 kilo de carne, y por otro lado en calidad de la res carnicera. Porque como digo siempre, no toda la vaca vale lo mismo. Una cosa es el valor de la picaña y otra cosa es el valor del cogote. Una cosa es el valor de un bife ancho y otra cosa es el valor del osobuco. Y si bien es cierto que tenemos décadas de mejoramiento genético, hasta ahora no habíamos
entrado en la era de la genómica animal desde una plataforma multiinstitucional que tiene como apoyo un sistema de información que, entre otras cosas, tiene que ver con la trazabilidad. Esas capacidades, en primer lugar, el prestigio que el Uruguay tiene, que no es mérito de un gobierno, ni de un periodo de gobierno, es la consecuencia de décadas de haber definido esto como estratégico. La seriedad y el reconocimiento que nuestras instituciones tienen, el compromiso, el involucramiento y la articulación público-privada en la decisión valiente para afrontar los problemas, en todas esas tres cosas, radica la velocidad con la que resolvemos los problemas cuando aparecen, porque acá estamos en producción biológica. Si estuviéramos en una fábrica de tornillos, el único problema era si había un apagón o si la calidad del hierro que venía no era la adecuada. Pero acá estamos produciendo a la intemperie. Y en biología no existe el 100%, ni existe el 0%, existe la estadística. La estadística tiene que ser alimentada por la información, tiene que ser apoyada por la certificación, tiene que ser complementada por la trazabilidad. Esos procesos nos permiten afrontar los problemas que van apareciendo cada tanto, como apareció en su momento un problema vinculado a la cibermectina, si con posterioridad apareció un problema en un frigorífico vinculado a la Escherichia coli hace 3 años, y como apareció un caso puntual de calidad de las grasas que iban a China, y como apareció ahora hace poco unos contenedores, de los 1000 y pico de contenedores que fueron en un año a Estados Unidos, aparecieron 6 muestras que tenían residuos de un producto que no tiene ningún nivel de toxicidad como alimento, pero que es una sustancia que no está autorizada en los Estados Unidos. Y termina siendo la noticia o los titulares. Son los problemas que tiene cualquier sistema productivo que tenga que ver con biología. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En la capacidad de responder, en la capacidad de demostrar, en la capacidad de argumentar y en la credibilidad, que es así, no es mérito solo de los que estamos hoy, en la credibilidad que es mérito de décadas de personas que se dedicaron a construir esto. Y que tampoco es del ministerio, es de la institucionalidad. Y que tampoco es de la institucionalidad, también es de los sectores productivos. Obviamente, no todas las situaciones son exactamente iguales, ni climáticamente, ni biológicamente, ni desde el punto de vista genético, ni desde el punto de vista del manejo, ni desde el punto de vista del control de uso de las distintas producciones. Pero ni en la forma en cómo se consume una dieta saludable, ni en la forma en cómo se conduce un automóvil, ni en la forma en cómo se bebe, cosa que hoy está súper controlada. ¿Por qué hago estas precisiones? Porque creo que más que nunca la sociedad uruguaya, esto es un mensaje para la sociedad uruguaya, más que nunca la sociedad uruguaya tiene que valorar lo que se ha desarrollado a lo largo de décadas como un activo nacional. Esto no es un activo sectorial, es un activo nacional. Y es un activo nacional que nos permite tener uno de los rubros estrella en la estrategia de la presentación del país. Yo agradezco que esté presente Carámbula, agradezco que esté presente Uruguay 21, porque además siempre está, porque tiene que ver con la marca país. Y la marca país no es carne solamente, ni es vino solamente, ni es turismo solamente, ni es informática solamente, es la combinación de todo ello. Es decir, el Uruguay tiene en la carne su tarjeta de presentación por razones obvias, porque son 4 vacas por habitante, porque exportamos el 72-73% de lo que producimos, pero porque además, y con esto quiero terminar, este es el Congreso de la Carne, no de las carnes rojas, es el Congreso de la Carne. Y en el mundo de la carne
nosotros tenemos algunas carnes que son mucho más dinámicas en su capacidad de oferta que otras, porque producir un pollo demora 60 días, porque producir un cerdo demora 150 días, pero para faenar un novillo se precisan 2 años y medio. En ese sentido, lo que está ocurriendo en el mundo es que cuando miramos los precios, y por eso digo que no es commodity, ¿qué ha pasado en el último año y medio? Se han derrumbado los precios de los commodities. Se derrumbó el precio del cobre, se derrumbó el precio del hierro, se derrumbó el precio del petróleo, se derrumbó el precio de muchas materias primas, se derrumbó el precio de la soja o del maíz o del trigo, productos de rápida respuesta, porque siembro hoy, dentro de 6 meses cosecho, pero no pasó eso con la carne. Ni pasó eso con los productos provenientes de la forestación. 2 rubros fundamentales en la economía agroindustrial del Uruguay. Ni más ni menos que los 2 rubros que encabezan las estadísticas de exportación: carne y productos de la industria forestal. Y eso tiene muchísimo que ver con que en el reporte de crecimiento económico que se está publicando, Uruguay crezca 1%, o 1 y tanto por ciento, en una región que ha decrecido entre el 2 y el 3%. Y ese 1% está aplicado por un crecimiento de más de 1%, 1,6% del sector agropecuario. Y eso tiene que ver con que en realidad buena parte de lo que nosotros producimos no tiene una crisis de oferta en el mundo. Y porque no tiene una crisis de oferta en el mundo es que se sostienen los precios. Entonces vaya si es importante que en un mundo en el que se producen 70 millones de toneladas de carne, pero se comercian 10, de esas 10 nosotros comerciemos 300 o 400 mil, de esas 10 millones de toneladas. Creo que en ningún otro rubro Uruguay tiene una participación sobre el comercio total como el que tiene en la carne. Pero además, en ningún otro rubro, en términos comparativos con nuestros competidores, estamos tan alto en la comparación, por producto de las ventajas competitivas que generamos. En ese mundo de oportunidades nos resta encontrar los equilibrios entre el conocimiento disponible, las necesidades de financiamiento, la transferencia de tecnología, que es el tema que nos obsesiona. En Uruguay hay suficiente información de cómo producir, como para producir 20 o 30% más de lo que se produce. El Plan Agropecuario presentó esta semana los reportes en términos relativos de la capacidad de compra de los productos de la ganadería en relación a otros sectores. Estamos seguros que para seguir creciendo necesitamos seguir diferenciándonos cada vez más en los mercados. Este Congreso es una tarjeta de presentación para el Uruguay. Yo felicito a todos quienes han hecho posible esto, porque esto no se hace por la visita del ministro de Industria y del ministro de Agricultura a París. Esto se logra porque, como un amigo me dijo una vez, en una conferencia de este tipo alguien dijo, si querés desarrollar la carne de cerdo, observá lo que hizo Dinamarca. Si querés desarrollar la carne ovina, observá lo que hizo Nueva Zelanda. Y si querés desarrollar el sector de la carne vacuna, observá lo que hizo Uruguay. Y eso no lo dijo el ministro de Uruguay, ni lo dijo ningún asesor del ministro de Uruguay, ni ningún funcionario del INAC. Eso lo dijo un prestigioso y destacadísimo y calificado consultor del mundo global de la carne. Y yo creo que eso, reitero, no creo que tenemos que tomarlo como un mérito propio de los que estamos acá. Yo creo que lo tenemos que considerar como un orgullo nacional, que se considere eso. Alguna vez, como en tantas otras cosas, el Uruguay
se ha destacado por algunos indicadores que no tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con la equidad de oportunidades. Que en el Uruguay buena parte de la equidad depende de la generación de recursos que nos da esa cadena productiva que simbólicamente, y ahora sí termino, que simbólicamente determina que en nuestro escudo nacional haya un vacuno, que no era una vaca, sino que era un buey, porque es el símbolo del trabajo. Pero vaya si las vacas de este país tienen y han tenido y tendrán que ver con el trabajo. Muchas gracias.